La siguiente exposición está a cargo de una persona que cuenta con una sólida formación académica que incluye un máster en ciencias del lenguaje con especialidad en discursos, texto y comunicación en la Universidad Franche-Comté, así como un magíster en filosofía y ciencia política. Además obtuvo su licenciatura en lingüística e idiomas en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha desempeñado funciones docentes en el ámbito universitario boliviano, compartiendo su experiencia y conocimientos con las futuras generaciones lingüistas. Su experiencia en gestión editorial incluye roles en la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, donde ha contribuido al enriquecimiento del acervo cultural boliviano y la promoción de la lengua y literatura del país. Como miembro numerario de la Academia Boliviana de la Lengua, es parte de una selecta comunidad de expertos dedicados a preservar y enriquecer el patrimonio lingüístico de Bolivia. Como lingüista, docente y editor, miembro académico, refleja su profundo compromiso con el estudio, la promoción del lenguaje y la comunicación en Bolivia. El día de hoy nos presentará su investigación titulada Narrativa minera y léxico mestizo. Con ustedes, el magíster Juan Marcelo Columba Fernández. Recibámoslos con un caluroso aplauso. Muchas gracias por la presentación, pero me ha hecho ruborizar porque creo que, bueno, la han edulcorado un poco, ¿no? Es decir, bueno, hacemos un trabajo decente, un poco discreto a veces en la academia, pero es bueno saber que es bien recibido, ¿sí? Bueno, un gusto saludarles, jóvenes estudiantes, y además animarles, ¿no?, a que continúen con este tipo de actividades que siempre son formativas y que van en beneficio suyo, ¿no? Sobre todo en el ámbito este de la investigación, que está relacionada, uno, a la reflexión y dos, a las habilidades expresivas, ¿no? Tanto a nivel escrito como a nivel oral. La prueba de ello son las presentaciones que se han venido realizando de muy buena calidad, de muy buen nivel. Sí, naturalmente la carrera de lingüística destaca en este ámbito expresivo del lenguaje, ¿no? Tanto oral como escrito. Bueno, hoy día yo quisiera presentarles brevemente, ¿no?, un tema de reciente interés personal, ¿sí?, que tiene que ver con pues la narrativa minera, entiéndase, relatos, ¿no?, que se realizan en relación a este ámbito del trabajo en los socavones mineros, una literatura tal vez que forma ya un conjunto cerrado, ahorita lo vamos a explicar, y que tiene como punto de entrada, como ángulo de ataque, si quieren, el léxico, ¿no?, el nivel léxico, ¿sí? Es decir, es una preocupación reciente que se va articulando poco a poco a partir de los intercambios y a partir de las experiencias que se han tenido en la investigación en este ámbito, ¿sí? Por favor, la siguiente. Justamente para un poquito enmarcar, ¿no?, esta inquietud académica, se me ocurrió presentar este esquema con cuatro, le llaman los especialistas, movimientos literarios que han caracterizado lo que podríamos llamar la literatura boliviana, ¿no?, en el siglo XX, ¿sí? Luis Antezana, Mauricio Sousa, entre algunos otros académicos, consideran que por lo menos habría que considerar estos cuatro movimientos literarios: el indigenismo, el costumbrismo mestizo, se le llama por una parte, también está el movimiento de la narrativa de la Guerra del Chaco y el de la narrativa minera, que es el centro de mi interés, en la institucionalización, es decir, en la formación de la literatura boliviana durante el siglo XX, es decir, la más reciente, si se quiere. Estos movimientos, cada uno de ellos tiene sus características, podrán imaginarlo por las denominaciones, ¿no?, el indigenismo, la exaltación de la figura indígena, ¿no?, el costumbrismo, lo propio de las costumbres bolivianas típicas. La Guerra del Chaco, no es necesario abundar sobre este conflicto bélico trágico, ¿no?, en el que ha participado nuestro país. Y la narrativa minera, que tiene que ver con el trabajo, ¿no?, en esencia, de los obreros del subsuelo, ¿no? En nuestro país, sobre todo, ojo, narrativa minera
relativa a la explotación del estaño, ¿no? A inicios del siglo XX. ¿No? Porque si ahora se habla de minería, probablemente lo primero que viene a tu cabeza es el litio, no sé, minería de litio, minería del oro, ¿no? Actualmente, pero esto va un poco más atrás, ¿sí? Es decir, la minería del estaño fundamentalmente, pero no únicamente, ¿no? Eh, esta narrativa tiene esta característica de también presentarse como un conjunto de textos que se caracterizan como de denuncia social. Esto para decirles que a inicio del siglo XX pues no había todavía una elaboración muy sofisticada de especialidades como la sociología o no sé, la antropología que permitían estudiar con categorías propiamente sociales el fenómeno, ¿no? de la minería y las relaciones sociales de este conjunto de actividades. Pero la literatura sí llegaba a describir con un realismo a veces muy exacerbado este ámbito. Es decir, describía las relaciones, la vivencia propiamente de los trabajadores mineros y todo su entorno, ¿no? Cumplía funciones, si se quiere, de ciencia social, la literatura en este periodo de la historia. De hecho, el otro día veía una publicación en internet donde uno de los primeros manuales publicados, ¿no?, de sociología aquí en La Paz era de 1906, si no estoy equivocado. Entonces vean que son disciplinas recientes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se estudia o qué pretendido estudiar en este ámbito de la narrativa minera? Son novelas, ¿sí? Es un estudio que he ido elaborando y ajustando y sigo ajustando hasta la actualidad en relación al corpus, ¿no? Es decir, a los textos que se pueden estudiar. Y dentro de este corpus me he centrado en textos, en novelas que están publicadas en la primera mitad del siglo XX. En un inicio había considerado alguna otra novela de la segunda mitad del siglo XX, pero me parece una realidad un poco distinta, ¿no? La de la segunda mitad. Pero la de la primera mitad, en estas 4 novelas, por ejemplo, de Jaime Mendoza, En las tierras de Potosí, este otro hallazgo inesperado de El oro negro, de Julián Céspedes, una novela corta. Esta otra, Metal del diablo, que es muy conocida, ¿no?, de Augusto Céspedes. Y también Socavones de angustia, que es muy conocida, de Fernando Ramírez Velarde, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa estudiar en estas novelas? Pues es lo que se ha dado en denominar el léxico mestizo, ¿no? Es decir, el nivel léxico es el interés. Y en un momento vamos a ver qué características pues puede presentar. La siguiente, por favor. Sí, la manera en que tosudamente, obstinadamente me gusta estudiar estos textos es cuantitativa, ¿sí? Es decir, yo sé que no es muy habitual que se relacionen los números con las letras, pero es mi intención en este caso, ¿no?, de relacionar de manera complementaria el estudio del léxico, el estudio estadístico del léxico, con las expresiones literarias, o más bien en los textos literarios, ¿sí? Para eso utilizo un pequeño software de estadística léxica que me va a permitir sacar algunas conclusiones. En este caso, como se los voy a comentar, no precisamente orientadas por las altas frecuencias del uso de palabras, sino más bien por las bajas o escasísimas frecuencias de uso de palabras. Es ahí donde vamos a encontrar estos términos tan particulares de la literatura minera. La siguiente, por favor. Bueno, esto es una simple referencia a lo que se entiende por léxico mestizo. No es una idea mía, viene de un destacado profesor, Carlos Coelho, que ha publicado un par de obras, Léxico Mestizo se llama una de ellas, con referencia al español hablado en Cochabamba, y el otro con Stefan Fender, que es la gramática mestiza, ¿no?, que son igual giros y variaciones sintácticas propias al lenguaje también hablado en Cochabamba, ¿no?, pero que se puede extender a otras regiones, de hecho la región andina de nuestro país, ¿sí? Bueno, pero ¿qué entiende él como
el léxico mestizo. Básicamente él lo entiende como préstamos, ¿no? Que mediante un proceso de integración al español, ¿sí? Él utiliza esos términos, ¿no? Adoptan el ropaje del sistema fonológico de la lengua castellana o de su morfología, aportando además contenido semántico, es decir, vean, están presentes los niveles fonológico, morfológico, morfosintáctico, llamémosle, y semántico, que vienen a ser enriquecidos por estos préstamos de las lenguas regionales. Yo lo entiendo de la misma forma, son préstamos que en muchos casos se adaptan a la fonología, a la escritura española. Ustedes van a ver algunos ejemplos que están en proceso de adaptación, y estamos hablando de primera mitad del siglo XX, y de combinaciones interlingüísticas, es decir, palabras que tienen mitad de la palabra quechua, mitad de la palabra español, mitad de la palabra en aymara, mitad de la palabra en español, o mitad aymara y mitad quechua, con algunos sufijos bastante característicos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es interesante ya a nivel más literario. ¿Qué es lo que aportan al relato estos términos tan exóticos, llamémosle de alguna forma? ¿Sí? Le aportan realismo, le aportan una manera de entender o de figurarnos o de imaginarnos cómo de verdad hablan los personajes, ¿sí? Cómo lo hacen en un lenguaje muy natural, muy de la mina, ¿no? Entonces, vean, esto lo señala Luis Antesana, famoso Cachín Antesana, que nos indica que el texto, ¿no?, en las narrativas mineras normalmente se aproxima a la realidad de estos trabajadores en su idioma. Imaginen o sea, ese es el término que utiliza él, ¿no? El idioma, el idios, es decir, la manera propia, ¿no?, de hablar de los mineros. Y este lenguaje narrativo, nos dice Antesana, presenta en sus características múltiples préstamos idiomáticos, ¿no? Fundamentalmente del quechua y del aymara, porque hablamos de esta explotación, ¿sí?, del estaño en las minas, ¿no?, del occidente del país. Una otra expresión que me ha parecido interesante, no es mía, es de Villegas y Guzmán, ¿sí? Nos señala que este realismo lingüístico, llamémosle así, se expresa en la manera de hablar de los hijos de la mina, ¿no? Es decir, es la manera propia en la que, si se quiere, la mina llega a parir un lenguaje especial que utilizan, ¿no?, los trabajadores, ¿sí? Esta enunciación es propia de los trabajadores mineros. Aquí un pequeño paréntesis. Todas estas obras son de gente letrada, ¿no? Es decir, gente que mediante el lenguaje trata de reproducir la forma en que de verdad hablan los mineros. Pero también existe algo que son los testimonios, ¿no? Y ahí es donde tal vez se puede encontrar una forma más auténtica del lenguaje minero. Pero bueno, nos concentramos en este caso en literatura, ¿no?, un texto más trabajado. La siguiente, por favor. Les decía, la metodología es estadística, entonces se hacen tablas, se detectan mediante software los términos menos usados en este caso, que son los términos mixtos, ¿no? Es decir, los préstamos de algunos idiomas y estos términos que combinan raíces quechuas, raíces aymaras. Ahí tengo un pequeño listado que bueno, se los va a poder compartir, yo pienso, la organización del evento, pero está disponible también en mi blog personal. Entonces hay palabras, no sé, como acullicar, digamos, ¿no?, apiri, o chillichi, ¿no?, que aparece una vez en Ramírez Velarde, o coi, que ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no?, que también aparece en Ramírez Velarde una vez, es lo que se llama el apax, ¿no?, es decir, es un término especial que aparece una sola vez en el texto. Aparece una sola vez, lo comparo en algún momento, como una piedra preciosa, se dan cuenta, es decir, es algo raro, ¿no?, es algo realmente escaso, ¿no?, en toda la masa textual que se analiza. Bueno, esto es solamente una muestra para decirles que este tipo de términos, no sé, yarabí, yareta, entre muchos otros, ¿no?, pallir, y bueno, ese ya se usa un poco más, laiquear, lichta, etcétera, cuyuna, forman parte, la siguiente, por favor, de
algunos otros campos semánticos, ¿no? Es decir, hay términos que se refieren a las acciones y técnicas propias al trabajo minero, ¿no? Hay otros que más bien refieren a la fauna, otros que refieren a la flora de la región, ¿no? Y vean ustedes que a partir de esos conjuntos léxicos se puede dividir el espacio, el universo narrativo, ¿no?, de las novelas en un exterior y un interior de la mina, ¿sí? Hay términos que solamente se van a utilizar en el interior de la mina y hay otros términos que se van a utilizar más bien para el relato del exterior de la mina. Obviamente el lenguaje obsceno, ¿no?, es fundamentalmente usado en el interior de la mina, ¿no?, términos tabúes, etcétera, pero también existen otros más bien más familiares, más términos de parentesco que se van a utilizar en el lenguaje del exterior de la mina, ¿no?, en las relaciones familiares que entretejen los mineros con sus hijos, esposas, etcétera. Veamos algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Este es un fragmento de Jaime Mendoza, donde se puede apreciar, ¿no?, el uso de alguno de estos términos, ¿no? Lo voy a leer solamente para tener una idea, ¿no?, de cómo se emplean y cómo le brindan, ustedes notarán, este efecto de realismo, ¿no?, a los relatos, ¿sí? En Yayagua, dice, están las minas muy mal laboreadas y por eso se ven esas casas que perjudican la explotación. Cuando entres tú allí, hago un paréntesis, está hablando un minero experimentado, a Martín, ¿no?, que es el recién llegado que busca su porvenir en las minas. Cuando entres tú allí, le dice, verás las vetas y sabrás lo que son la guía, la yusca, ¿no?, le pongo entre paréntesis la greda, etcétera. Como ya sabes lo que es la caja, verás también a los barreteros horadando las peñas con la barreta o haciéndolas volar con la dinamita, a los apiris, término nuevamente mestizo, a los ayudantes, acarreando la tierra, a los torneros, a los chivatos, ¿no?, ayudantes jóvenes, a los pongos. Al pasar por su lado te saludarán con avemarías o maldiciones a su suerte y a la hora en que les parió su madre. Es de suponerse que no tendrás la desgracia de que te caiga un aiza, es decir, un derrumbe, o te alcance un tiro de dinamita, o que te derrumbes en un cuadro. Sería lamentable. He visto muchas veces hombres degollados por las aizas, ¿no? Entonces, vean, este empleo terminológico a nivel léxico busca dar autenticidad, ¿no?, a la minería, en este caso de Potosí, ¿no?, en el relato de Mendoza. La siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplito de cada autor. Este es de Julián Céspedes, el oro negro. Esta es la explotación del wolfram, no es propiamente del estaño, ¿sí? Y bueno, decía en el relato, allí estaba Nicolás. Nicolás es como el minero antiguo, el minero experimentado, ¿no? En este caso ya retirado, si se quiere, de las labores mineras. Y allí estaba Nicolás, dice, contemplando esa colmena de laboriosas abejas que amasaban sin cesar la fortuna del patrón. Inmediatamente que anunciaba la hora del trabajo, veía desfilar a los barreteros, a esos hombres de resistencia hercúlea, provistos de todos los útiles necesarios para perforar las duras rocas de la mina. Llevaban consigo un terno de herramientas, abundante cantidad de coca para los acullis, término mixto, descanso, varios cartuchos de dinamita, cápsulas y guías, todo el material preciso para la faena de 8 horas. Concluida la lista en la puerta principal de la mina, todos se encaminan a la sección que corresponde. Los apiris, nuevamente, ¿no?, el término, ayudantes siguen a los barreteros, los chivatos se proveen de sus respectivas botas para la traslación de metales, y las palliris, separadoras de minerales, otro término, de mestizos, se instalan en la cancha para hacer la selección del producto extraído de la mina, ¿no? Nuevamente, un vocabulario que da autenticidad no solamente a las actividades que se realizan, sino también a los personajes, si se quiere, que habitan este universo literario de la mina, ¿no?
La siguiente, por favor. Este es un diálogo un poco más del exterior de la mina, ¿sí? Es decir, un poco más costumbrista, si quieren, entre Zenón y un Zenón-Omonte, que es el personaje de Metal del Diablo, de Augusto Céspedes, muy famosa novela. Sí, es el millonario que representa a Simón y Patiño, ¿no? Es la caricatura de Simón y Patiño, el Zenón-Omonte. Y él, pues, de un origen muy humilde, que se vuelve un millonario, ¿no? Grande. Es un diálogo entre él y uno de sus antiguos compañeros, ¿no? Del pueblo. A ver, se los leo. Zenón, niñituy, habías llegado, pues, por fin, ¿te acuerdas? Le dice Nemesio Cadima, de Curtiduría. Nemesio, ¿no? Que se dirige a Zenón, al millonario. Sí, me acuerdo. ¿Y tú cómo has estado? Le dice a Nemesio, ¿no? Así nomás siempre, fregados pues, viendo a usted siempre como a gran cosa que eres. Cuánto y más siendo cochabambino, siempre, o diga. Sí, sí, siempre cochabambino. A ver, sírvanle una copa a Nemesio, dice, ¿no? Zenón. A tu salud, niñituy, Zenoncituy. Los amigos también están aquí, es la manera propia, digamos, de hablar en los valles cochabambinos, ¿no? Continuó, discretamente lo apartaron, ¿no? A Nemesio, porque la escena se da en un club social, entonces era un ambiente muy selecto, ¿no? De gente adinerada, pero aparece Nemesio Cadima y empieza a hablar así, ¿no? Bueno, lo apartan al pobre. Lo llevaron a otro lado, pero Cadima, muy templado, se dedicó a vanagloriarse en un grupo de empleados de su amistad con Omonte, con Zenón, ¿no? Zenón Omonte, el millonario. Ahí está pues el millonario que dicen, así es la vida. Yo lo he conocido andando carachaqui en la Perascalle, de mozo del doctor Morató, otro personaje, ¿no? Yo sé pues, a mí nadie me humilla. Ahí está este otro cholo del Juscupuño, cabeza hueca podría traducirse, ¿no? Cántaro agujereado literalmente. Lleno de plata también. Yo los manejaba a patadas, dice, ¿no? Ese es Cadima, Nemesio, que se jacta un poco, ¿no? De haber vivido con el millonario minero, ¿no? En estas circunstancias. Veamos lo último. Un último ejemplo, igual más del exterior de la mina, de la vida marital, si se quiere, entre uno de los obreros y su esposa. Sí, es Julián Chuquimia, personaje de Socavones de Angustia, de Fernando Ramírez, ¿no? El hombre, dice Julián, juzgó que había llegado el momento de la reconciliación. Contexto, se habían peleado los dos cónyuges, ¿no? ¿Por qué? Porque Julián aceptó un trabajo muy riesgoso en una mina muy riesgosa. Al final acaba trágicamente esta aceptación del trabajo, ¿no? Pero bueno, Julián aceptó y se habían peleado con su mujer, ¿no? Y él juzgó en el hogar que había llegado el momento de la reconciliación. Continúo. Pellizcándole en el brazo, le dijo sonriendo, me has hecho doler, Ulincha, ¿no? Ulincha es una manera de decir tórtola o paloma, ¿no? Ella es Donata, su esposa. Me has hecho doler, Ulincha, porque ella lo pegó, ¿no? Lo pegó al minero que se describe como muy grande, muy fornido. Te estás volviendo furiosa como la casa, ¿no? La desmochada. Otra personaje, ¿no? Déjame, le dice ella. Julián, tomándola de los brazos con ambas manos, le dijo, ya no estés así, Ulinchita. No me ha de pasar nada, yo soy fuerte. Si quieres tocar mi coi, ¿no? O sea, refiriéndose a sus músculos, a su musculatura, al bíceps propiamente, ¿no? Al decir esto, empuñó su mano derecha, doblando el brazo para hacer resaltar su musculatura. Ella empezó a ceder en la reyerta y accedió a palpar un duro y poderoso bíceps, perfectamente delineado. Después se miraron y sonrieron. Chuquimia, apretando con ternura los senos de la mujer, le susurró al oído, deja la comida, Ulinchita, y más bien vámonos a la cama. Bueno, la manera en que termina la reconciliación de Julián, ¿no?
romántica, a su manera, muy realista, digamos, ¿no? En el relato. Bueno, está bien, ¿no? De una forma. Vayamos cerrando, por favor. La última diapositiva. He querido sintetizar de alguna manera, ¿no?, la forma en que he venido trabajando este tema, ¿sí? De hecho, tiene implicaciones o bien educativas, porque son obras nacionales, ¿no?, que se enseñan en las escuelas, o por otra parte, lexicográficas, que también he ido, bueno, continúo trabajando, porque es un trabajo realmente de mucho detalle, el de la definición de las palabras, de todos estos términos mestizos, porque además yo no cuento con la suerte de conocer más o menos ampliamente los idiomas de la región, los conozco medianamente, ¿no?, por la instrucción que he recibido y por algunas personas con las que consulto. Pero el trabajo lexicográfico también es interesante, es decir, a partir de estos análisis puede incidirse en la educación o en el aspecto más lexicográfico, ¿no?, de estos términos, ¿sí? Estilísticamente, como hemos podido observar, propicia el uso de estos términos un efecto de realismo en el relato. Tratan de aproximarse mediante esta enunciación literaria al lenguaje natural empleado por los trabajadores del subsuelo, ¿no?, durante la primera mitad del siglo XX, les repito, porque no es un lenguaje actual, es más o menos ya un objeto casi arqueológico de estudio, ¿no?, el de la literatura o narrativa minera, ¿sí? Hay cosas posteriores, ¿no? Hay de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, René Pope, o el testimonio de Interior Mina, o el testimonio de Domitila Chungara, por ejemplo, son cosas interesantes también a analizar, ¿eh? El otro aspecto que me gustaría recalcar a manera de cierre es que la tarea de interpretación propiamente cualitativa de los textos literarios puede verse enriquecida también, o puede verse complementada con esta perspectiva más cuanti, ¿no?, de recuento de vocablos, que facilita, en este caso, ubicar las escaseces léxicas, ¿no?, los términos menos usados, que para la ocasión son los vocablos mestizos, ¿no?, es decir, estas combinaciones interlingüísticas o préstamos provenientes de las lenguas andinas. Un último aspecto, este tipo de temáticas se pueden trabajar en corpus análogos, ¿no?, sean de la propia narrativa minera, cuentos, ¿no?, yo trabajo novelas, ¿no?, se pueden trabajar los cuentos, se pueden trabajar, les decía, los testimonios, que también son corpus interesantes, tal vez más directos, ¿no?, en los que se puedan estudiar fenómenos similares, o incluso pensar en corpus relativos a los movimientos literarios, ¿no?, bolivianos. Es muy conocido el corpus de las Claudinas, digamos, ¿no?, de Salvador Romero Pitari, o de la Guerra del Chaco, que es mucho más amplio, mucho más disperso. Hay testimonios, hay novelas de la Guerra del Chaco, hay diarios de los combatientes, es todo un mundo aparte, ¿sí? El costumbrismo mestizo de la misma forma, ¿no? Muy bien, yo no me quisiera extender mucho, pero creo que espero estar en el tiempo, y más bien pasaría a la sección de preguntas. Muchas gracias por su atención. Si alguien del público tuviera preguntas, puede hacerla.